Hola, mi nombre es Paula Cabello y en este video vamos a hablar sobre las alteraciones del crecimiento en el contexto de la atención inmediata. ¿Qué es lo que esperamos que aprendas? Que seas capaz de reconocer la etiología más común, la fisiopatología y los efectos perinatales de las alteraciones del crecimiento en un recién nacido. Es decir, aquellos que son grandes para la edad gestacional, aquellos que son pequeños para la edad gestacional, aquellos recién nacidos de bajo peso al nacimiento, aquellos recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento y un recién nacido macrosómico. Y que seas capaz de relacionar estas alteraciones con unas conductas de matrona o matrona en la atención inmediata. Primero vamos a partir con las definiciones que se van a tratar a lo largo de este video. Podemos clasificar a los recién nacidos según su relación peso-talla. Según esto tenemos los recién nacidos que son grandes para la edad gestacional, que son aquellos que tienen un tamaño mayor al percentil 90 en la curva de crecimiento. Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional, que son aquellos que tienen un tamaño inferior a la percentil 10 en la curva de crecimiento. Y también los podemos clasificar según su peso de nacimiento. Es decir, tenemos los recién nacidos macrosómicos, que son aquellos que pesan más de 4.000 gramos, los recién nacidos de bajo peso de nacimiento, que son aquellos que pesan menos de 2.500 gramos, y los recién nacidos de muy bajo peso de nacimiento, que son aquellos que pesan menos de 1.500 gramos. ¿Cuáles son las etiologías más comunes? Tenemos principalmente dos causas importantes, la diabetes y los síndromes hipertensivos del embarazo. Los hijos de madres diabéticas pueden ser pequeños para la edad gestacional, grandes para la edad gestacional, pueden ser macrosómicos o de muy bajo peso al nacimiento. Y por otra parte tenemos los hijos de madre con síndrome hipertensivo del embarazo, que principalmente son pequeños para la edad gestacional y de bajo o muy bajo peso de nacimiento. Es importante destacar que los hijos de madre diabética pregestacional presentan características similares a aquellos que son hijos de madres con síndromes hipertensivos. Con respecto a la fisiopatología de los niños que son hijos de madres diabéticas gestacionales, tenemos que recordar que los niveles de glucosa fetales están directamente relacionados con la glicemia materna. Esta se transmite a la placenta por difusión facilitada. En este tipo de recién nacidos va a ocurrir por este mecanismo una hiperglicemia fetal. Esto genera un aumento de los niveles de insulina para poder responder a esta mayor carga de glucosa. La insulina produce una disminución del gasto de los lípidos y de proteínas, ya que al ser una hormona anabólica genera un estado de creación de reservas, evitando que éstas puedan ser ocupadas. Por otro lado, la insulina va a estimular receptores de la hormona del crecimiento, debido a que molecularmente es muy similar con dicha hormona. Ambas situaciones van a llevar a un aumento de peso más marcado a partir de la segunda semana de gestación. Por otra parte, a pesar de que existe una estimulación de los neumocitos 2 y por ende un aumento de la producción de los fosfolípidos que forman esta sustancia, debemos saber que la insulina que se genera es de mala calidad, lo que puede llevar a este recién nacido a un síndrome de estrés respiratorio. Por último, la insulina también produce una estimulación de la médula ósea, lo que lleva a una producción aumentada de eritrocitos y finalmente a una elevación del hematocrito por sobre el 65%. Es decir, produce una alteración llamada poliglobulia. El estado de hiperglicemia fetal en etapas tempranas de la gestación, a través de diferentes vías como el aumento del estrés osmótico, la supresión de transportadores de glucosa y la disminución de la velocidad del ciclo celular, dará origen a malformaciones congénitas, principalmente de índole cardíaco y neurológico. El pinzamiento del cordón umbilical al momento del nacimiento conlleva un cese del flujo de la glucosa materna, pero con un mantenimiento del estado de hiperinsulinemia fetal. Esto causa un estado de hiperglicemia durante las primeras horas después del nacimiento. En este sentido, la poca glucosa que terminó de pasar a la circulación fetal antes del pinzamiento del cordón va a ser rápidamente distribuida por esta mayor cantidad de insulina a todos los tejidos, disminuyendo así sus niveles en sangre. Los efectos perinatales más importantes en los recién nacidos grandes para la gestacional y o macrosómicos son las malformaciones congénitas, por el mecanismo que ya explicamos en la anterior diapositiva, la hipoglicemia, la poliglobulia, el síndrome de diestrés respiratorio y los traumatismos del parto. Estos traumatismos se producen debido al paso de estos recién nacidos, que son más grandes de lo común, por el canal del parto. Esto puede hacer que ocurran distintos eventos. Entre los más graves tenemos las fracturas de clavícula y la distensión del plexo braquial.
También pueden ocurrir otros eventos menos graves, como son el cefalomatoma y la bolsa serosanguínea. Estas lesiones producen una acumulación de sangre que secundariamente producen una hiperbilirrubinemia, producto del aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. En el caso de las madres diabéticas pregestacionales o con síndromes hipertensivos del embarazo, se produce una alteración a nivel de la unidad fetoplacentaria, específicamente en la vascularización de la placenta. Esto genera una reducción en el paso de oxígeno y nutrientes al feto. Esto nos lleva a otras alteraciones, como la poliglobulia, la disminución de los niveles de minerales, especialmente el calcio, y bajas reservas de glucosa y tejido adiposo, llevando a estos recién nacidos pequeños para la edad gestacional o de bajo peso a tener dificultades para mantener su temperatura, hecho por el cual gastan una mayor cantidad de energía y esto los lleva nuevamente a una hipoglicemia. En el caso de los síndromes que son inducidos por el embarazo, llamados también preeclampsia, que es un cuadro en el que la invasión trofoblástica no logra completarse correctamente. Esto genera que la placenta se vuelva un territorio de alta resistencia y esta situación se ve potenciada por este alto nivel de agentes vasoconstrictores. Esto nos va a generar finalmente las mismas alteraciones nombradas anteriormente. Recordar también que las madres preeclámpticas son tratadas con un medicamento llamado sulfato de magnesio, por lo que es común que estos recién nacidos presenten una hipermagnesemia al nacer. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos perinatales más importantes en los recién nacidos pequeños para la edad gestacional y o de bajo peso o de muy bajo peso de nacimiento. Estas son principalmente la poliglobulia, que es una elevación del hematocrito por sobre un 65%. También tenemos la hipoglicemia, que es una disminución de los niveles de glucosa en sangre. Tenemos alteraciones de la termorregulación. Estos son niños que van a tener dificultades para mantener su temperatura corporal, que tienden principalmente a enfriarse y en algunos casos también a sobrecalentarse. Y finalmente tenemos alteraciones en los minerales, como son principalmente la hipocalcemia. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como matronas y matrones de la atención inmediata para favorecer este periodo transicional? Lo más importante es que hagamos acciones para prevenir estas alteraciones de las que hemos hablado durante todo este video. ¿Cómo lo hacemos? Primero, favoreciendo una lactancia precoz. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de hipoglicemia. También tenemos que disminuir las pérdidas de calor, realizar un control de temperatura a la hora y al alta de este niño. ¿Para qué? Para que podamos favorecer la termorregulación de este niño. También realizar un examen físico con un enfoque de riesgo, es decir, que nuestro examen físico nos pueda dar cuenta de cualquier alteración que este niño esté sufriendo y así podamos corregirla lo más precozmente posible. Y finalmente, y muy importante, es la toma del hemoglucotest y el hematocrito a las 2 horas de vida. ¿Por qué debemos tomar estos exámenes a las 2 horas de vida? Porque en este tiempo se alcanza una mayor hemoconcentración de la sangre debido a que los niveles de catecolaminas alcanzan su mayor punto en este tiempo. Y además, a las 2 horas este recién nacido ha alcanzado su estabilidad metabólica, es decir, que los niveles que tengamos en ese momento van a ser más confiables. ¿Y cuáles son los resultados que nosotros esperamos tener a las 2 horas de vida? Es un hemoglucotest en sangre de entre 45 y 125 miligramos por decilitro. En el caso del hematocrito, esperamos tener un valor de 55 y en el que podemos admitir un rango de -10 o +10. Y para finalizar este video, vamos a hacer un pequeño resumen con los puntos más importantes que hemos tratado en esta presentación, como lo son que la mayoría de los niños que son hijos de madres diabéticas o de madres con síndromes hipertensivos del embarazo van a presentar estas alteraciones del crecimiento. Segundo, que los efectos perinatales van a variar según la patología que presente la madre. Por ejemplo, aquellos niños que son hijos de madres diabéticas gestacionales van a tener más incidencia de traumatismos del parto. Por otro lado, los hijos de madres hipertensas van a tener más frecuentemente alteraciones de la termorregulación. Y finalmente, enfatizar que un rol muy importante como matronas y matronas de la atención inmediata es la toma del hemoglucotest y el hematocrito a las 2 horas a todos los recién nacidos que presenten estas alteraciones de crecimiento, ya sean pequeños para la edad gestacional, grandes para la edad gestacional, de bajo peso o muy bajo peso al nacimiento.
Con esto terminamos la presentación acerca de las alteraciones del crecimiento en los recién nacidos en el contexto de la atención inmediata. Espero que les haya servido de ayuda y haber podido resolver la mayor cantidad de sus dudas. Muchas gracias.